El anime comienza presentándonos a un hombre que acaba de ser atropellado por un coche. Esto sucedió porque él salvó a 2 estudiantes y decidió recibir el impacto. Es llevado inmediatamente al hospital y mientras los médicos intentan salvarle la vida, el sujeto se da cuenta de que está muriendo poco a poco y lamenta no haber perdido la virginidad, ya que era un otaku completo que no salía de casa. Poco a poco, el hombre va desapareciendo cuando empieza a oír las voces de una persona. Poco después, despierta de nuevo y vemos que frente a él hay una pareja de esposos. A continuación, conocemos al sujeto por el nombre de Paul Greyrat. Además, también está una mujer llamada Zenith Greyrat, así como su sirvienta llamada Lilia. En ese instante, vemos que el sujeto que había sufrido el accidente ahora es un bebé que reencarnó en otro mundo. Del mismo modo, conocemos al bebé por el nombre de Rudeus Greyrat, el protagonista de nuestra historia. Además, el protagonista piensa que, a pesar de ser un bebé, posee todos los recuerdos de su vida anterior, ya que menciona que tenía 34 años y que Paul y Zenith parecen ser personas muy jóvenes. Pasados 6 meses, Rudeus nos narra que prácticamente aprendió a entender el idioma de este mundo. También podemos notar que, a pesar de ser un bebé en este momento, es un completo pervertido con Lilia. Mientras el protagonista observa el paisaje por la ventana, se pregunta si acaso está en Europa o en un lugar parecido, ya que la familia vive en una zona muy rural. De repente, Rudeus observa a Paul entrenando afuera y eso hace que el chico se sorprenda, resbale y caiga al suelo. Inmediatamente, Zenith le dice que va a conjurar un hechizo de curación y el protagonista piensa que sus padres están completamente locos. Pero Zenith, después de recitar unas palabras, vemos que logró curar al protagonista, dejándolo completamente desconcertado. En ese instante, Rudeus finalmente se da cuenta de que se encuentra en un mundo de combates y hechicería. Poco después, vemos que han pasado varios meses y el chico ya puede caminar por toda la casa. Llega al segundo piso de la casa y logra entrar en un gran baúl que estaba guardado. Pronto se da cuenta de que hay varios libros y nos explican que en toda la casa solo tiene 5. Entonces se pregunta si simplemente no les gusta leer o si los libros son muy caros, pero menciona que lo único importante en este momento es que debe aprender a leer. Pasados unos años, Rudeus nos explica que, con la ayuda de Paul, pudo ir aprendiendo a leer poco a poco y por eso los pocos libros que había en la casa lo fascinaban. Además, menciona que eran libros de guía de magia y mencionan 2 formas de poder activarla, las cuales eran conjurar hechizos y los círculos mágicos. Rudeus, un poco decepcionado, explica que el poder mágico de cada uno está definido al nacer, por eso piensa que posiblemente no debe poseer mucha magia. Sin embargo, el protagonista no pierde nada intentándolo, así que comienza a recitar un hechizo del libro. Inmediatamente siente una sensación extraña por todo el cuerpo y vemos que logra crear una bola de agua. Así, finalmente el chico continúa practicando y menciona que crear magia es un proceso interesante, ya que debe concentrarse y visualizar la magia. Sin embargo, el chico lo hace y sin decir una sola palabra, vemos que el hechizo se conjura, lo que lo deja muy sorprendido, ya que acaba de darse cuenta de que puede crear hechizos sin necesidad de recitarlos. Pero, debido a la poca cantidad de maná que tiene, se desmaya en ese instante. Durante mucho tiempo, podemos observar que el chico se dedicó a practicar su magia, ya que su libro mencionaba que cuanto más lo hiciera, su poder iría aumentando. Pero Rudeus piensa que los libros son una farsa, ya que literalmente se siente igual. Pasado un tiempo, vemos que Rudeus se encuentra leyendo por la noche mientras dice que su poder fue aumentando poco a poco y se pregunta si su poder realmente irá creciendo a medida que su edad aumente. Pasados unos días, vemos que claramente Paul está entrenando, mientras es admirado por muchas de las chicas del pueblo, cuando de repente una bola de agua impacta en su cara. Luego vemos que es el protagonista escondido, ya que aprendió a lanzar sus bolas de agua a larga distancia, pues anteriormente no había pensado en fijar una velocidad y potencia para su ataque. Rudeus menciona que ahora posee más poder mágico y que es hora de avanzar a la magia intermedia, por eso comienza a conjurar un poderoso hechizo, el cual hace explotar una de las paredes. Inmediatamente llegan sus padres, y Paul se prepara, ya que piensa que están siendo atacados por monstruos. Pero Zenith, en ese instante, observa el libro del protagonista y le pregunta si por casualidad leyó en voz alta las palabras del libro. Después de confirmar, Zenith se emociona muchísimo y le dice a Paul que sabía que su hijo era un genio completo, por eso recomienda contratar a una tutora mágica para que pueda enseñarle mejor.
Sin embargo, ambos comienzan una discusión, ya que Paul dice que si su hijo nacía hombre, sería un espadachín, a lo que Lilia, que se encontraba en el lugar, menciona que podría practicar magia por la mañana y esgrima por la tarde. Pasados unos días, el protagonista narra que sus padres finalmente decidieron contratar a un tutor de magia, así que todos pensaban que sería un hombre con barba, como cualquier mago retirado. Sin embargo, todos se sorprendieron al ver que una chica muy joven llamada Roxy Migurdia llegó en ese momento a su casa. Mientras el protagonista la observa, piensa que ella parece muy infantil y se nota bastante tímida, por lo que cree que es su tipo de chica y menciona que quiere casarse con ella algún día. Sin embargo, la chica, un poco incrédula, le dice que espera no perder su tiempo, ya que muchos padres suelen creer que sus hijos tienen talento, así que hará lo mejor que pueda con él. Pasado un tiempo, vemos que la chica camina junto al protagonista mientras le explica que existen 3 tipos de magia, que son la magia de ataque, de curación y la magia de invocación. Además, le explica que la magia se divide en diferentes niveles hasta llegar al nivel sagrado. Posteriormente, Roxy menciona que en ese momento le enseñará un hechizo. La chica comienza a conjurarlo y vemos que logra destruir uno de los árboles. Pero debido a que Zenith dice que su madre apreciaba mucho ese árbol, la chica se acercó y con otro hechizo curó el árbol. En ese momento, el protagonista se emocionó completamente y Roxy dice que ahora es el turno del chico. Así, vemos que el protagonista comienza a conjurar dicho hechizo. Esto es porque no quiere que sepan que puede hacerlo sin necesidad de recitarlo, así que comienza a recitar el conjuro. Pero debido a una brisa que levantó la falda de la chica, Rudeus se pone muy nervioso y sin terminar de conjurar el hechizo, lo lanza, haciendo que la chica se dé cuenta de que él no terminó de decir el hechizo y aún así logró lanzarlo. Rudeus no tiene más remedio que decirle a ella que normalmente nunca recita el conjuro, lo que claramente deja a la chica en shock y menciona que, siendo así, valdrá la pena enseñarle sobre la magia. En ese instante, podemos entender que las personas que no recitan el hechizo son personas muy fuera de lo común, ya que recuerdan cuando Zenith curó al protagonista, así como Roxy lanzó el hechizo y ambas tuvieron que narrar el conjuro. La chica pronto se siente un poco triste, ya que cuando el protagonista lanzó el hechizo, volvió a derribar el árbol, así que piensa que arruinó todo y que seguramente la despedirán. El protagonista le da unas palabras de aliento y le dice que no pasará nada malo, que esté tranquila. Además, Zenith llega y les dice que pasen para conversar, ya que realmente le gustaría conocerla un poco más. Más tarde esa noche, la familia del protagonista preparó un banquete de bienvenida para la chica. Además, piensa que no puede creer todo lo que está pasando en su nueva vida, ya que en comparación con su vida pasada, era un perezoso que pasaba todo el día jugando videojuegos. En un cambio de escena, podemos ver un recuerdo del protagonista de su vida pasada y enseguida vemos que unos sujetos llegaron a su casa y después de darle una paliza, lo expulsaron del lugar. Rudeus, sintiéndose miserable, salió a caminar por la ciudad bajo la lluvia y fue justo entonces cuando vio a unos estudiantes discutiendo que iban a ser atropellados por un camión, lo que hizo que él reaccionara para poder salvarlos y terminó siendo atropellado y accidentado. De vuelta al presente, vemos que Rudeus se encuentra practicando con su magia haciendo figuras de tierra, cuando de repente escucha y menciona que sus padres muy pronto le darán una hermanita, ya que no dejan de hacer el sin respeto en ningún momento. El protagonista, un completo pervertido, piensa en salir e ingresar al cuarto de ellos para ver sus expresiones. Sin embargo, se dio cuenta de que fuera de la puerta de ellos estaba Roxy haciendo cochinadas, travesuras también, por lo que decidió regresar a su cuarto y piensa que no se arrepiente de haberla visto. Pasados 6 meses, el protagonista narra que Roxy ha sido una gran maestra, ya que ahora puede utilizar magia intermedia sin problemas. Además, menciona que incluso recibía clases de magia por la noche. Pasados unos días, vemos que Roxy está leyendo un libro sobre el origen de la magia. El protagonista, todo pícaro, no deja de mirar la ropa interior de ella, pero enseguida se sienta y pregunta si acaso en este mundo existen demonios y espíritus, a lo que Roxy responde que ella es un demonio y que ese fue el motivo por el cual los padres del protagonista se asustaron al conocerla. La chica empieza a explicar que es debido al color de su cabello. Además, narra la historia de unos demonios, los cuales son conocidos como Superd.
La chica también explica que hace mucho tiempo hubo una guerra entre humanos y demonios, conocida como la Guerra de Laplace, y que esa raza de Superd logró acabar con las personas, incluyendo niños y también mujeres, lo que ocasionó que todas las razas comenzaran a odiarlos, así como ser expulsados del continente de los demonios. A continuación, narra que desde que era una niña se crearon historias que eran un poco infantiles, en las cuales decían que si se quedaban despiertos hasta tarde, los Superd llegarían y los devorarían automáticamente. Finalmente, Roxy añade que ellos poseen una gema en la frente, por eso dice que si algún día se encuentra con uno, corra inmediatamente. La chica empieza a decir que no le gusta el color de su cabello, pero el protagonista, todo un Don Juan, le dice que a él sí le gusta, a lo que Roxy responde que si él siente lo mismo dentro de 10 años, puede volver a decírselo, refiriéndose claramente a que el protagonista es muy joven. Pasados unos meses, el protagonista nos narra que el entrenamiento con la chica prosperó bastante. Además, nos hace saber que ya tiene 4 años y su padre se irrita porque claramente falta mucho para que él aprenda. Poco después, Rudeus observa a unos niños jugando, cuando de repente recuerda sus traumas de su vida pasada, ya que le hacían mucho bullying en la escuela. En ese instante apareció Roxy y le dijo que en su tierra natal no tienen tantas hierbas y árboles como allí, por eso disfruta de los hermosos paisajes. Además, le muestra unas montañas que son conocidas como las montañas del dragón rojo. Ella explica que más allá de ellas hay un país llamado Ranoa. Agrega que en Ranoa se encuentra la Universidad de Magia de Ranoa, la cual es la mejor escuela de magia del mundo, y sin importar la raza, todos son bienvenidos para poder realizar sus estudios. Por eso le dice a Rudeus que, si desea seguir aprendiendo magia, le recomienda ir. Pero el protagonista responde que la única maestra que necesita es ella. Ella le dice que no la llame así, ya que sabe que en el futuro, él será mucho más poderoso que ella. Pasados unos meses, vemos que las chicas en la casa preparan una celebración, ya que ese día es el 5º cumpleaños del protagonista. Rudeus nos explica que en este mundo no celebran el cumpleaños cada año, sino que claramente lo hacen cada 5 años. Por eso, después de la celebración, vemos que Paul le entrega una espada como regalo. Él comienza a dar un discurso sobre la importancia de saber luchar cuerpo a cuerpo, ya que en el futuro necesitará proteger a sus seres queridos. Zenith también le da un libro de regalo y el protagonista se emociona muchísimo, ya que era el libro que tanto quería. Finalmente, Roxy le entrega una varita con una gema mágica y explica que sirve para amplificar aún más su poder. Rudeus agradece y dice que la cuidará con toda su vida. Roxy, muy orgullosa de él, menciona que en tan poco tiempo logró aprender 4 tipos de magia avanzada de ataque. A continuación, la chica menciona que mañana él tendrá su examen final de graduación, lo que hace que el protagonista se sienta un poco desconcertado. Más tarde, por la noche, vemos que el protagonista está en la ventana recordando todos sus traumas pasados. Él menciona que le gustaría tener un motivo por el cual avanzar en la vida y no sentirse tan mal, por eso se pregunta si aprovechará esta segunda oportunidad de vida. Al día siguiente, vemos que la familia de Roxy está comiendo, ya que muy pronto saldrán para realizar su examen, pero Rudeus se muestra muy aterrorizado de salir al exterior debido a los mismos traumas. Sin embargo, vemos que Roxy lo toma y después de subir al caballo junto a él, parten enseguida. Poco después, el protagonista piensa que las personas lo van a mirar para poder juzgarlo, pero claramente, al ver que todos en la aldea son tan amables, toma confianza y piensa que jamás lo juzgarían en un lugar tan pacífico. Y después de un largo tiempo, llegan a un gran campo vacío y la chica dice que hará un hechizo de agua de nivel sagrado para demostrar lo que debe hacer, por lo que claramente solo podrá hacerlo una vez y él deberá prestar muchísima atención y memorizarlo. A continuación, la chica comienza a conjurar el hechizo y podemos observar cómo el cielo empieza a oscurecerse. Además, vemos que se forma una gran tormenta y de repente un rayo cae sobre el caballo. Esto hace que tengan que detenerse y a continuación la chica lo cura. Posteriormente, Roxy le dice al protagonista que ahora es su turno y que ella se encargará de cuidar al caballo. Después, el protagonista comienza a conjurar el hechizo y lo hace mejor que la chica. Y poco después, ambos conversan y Roxy felicita al chico, ya que ahora el protagonista es un mago de nivel sagrado y le dice que ya no tiene nada más que enseñarle. Al día siguiente, de madrugada, vemos al protagonista y a sus padres despidiéndose de la chica. Zenith y Paul le suplican a la chica que se quede, pero ella les dice que quiere recorrer el mundo para aprender más sobre magia.
Además, dice que ya no tiene la capacidad para poder enseñarle magia al protagonista. Finalmente, Roxy le entrega un collar proveniente de la aldea natal de la chica y dice que le hubiera gustado tener tiempo para una verdadera fiesta, a lo que el protagonista responde que lo cuidará como su mayor tesoro. Y tras decir estas palabras, la chica se va inmediatamente. En un cambio de escena, Lilia descubre que el protagonista guardó unas bragas de Roxy, por lo que claramente fue atrapado en el acto. Pasados unos días, vemos que el protagonista les dice a sus padres que quiere salir a jugar. Ellos se emocionan, ya que pensaban que él estaba enfermo porque nunca salía. A continuación, Rudeus le pregunta a su padre qué debe hacer para poder heredar el apellido Greyrat, a lo que este, en tono sarcástico, le dice que debe tener 2 novias, así como traerlas a casa. Paul, todo un galán, menciona que la fuerza de un hombre no se encuentra en lo físico, sino en cómo trata a una mujer. Después de una breve conversación, finalmente el protagonista se despide de ellos y sale a jugar. Poco después, mientras el protagonista camina, se da cuenta de que hay unos chicos molestando a alguien. Pronto se da cuenta de que son unos matones que le están lanzando bolas de lodo. Sin embargo, uno de ellos toma una piedra y cuando está a punto de lanzarla, el protagonista interviene. Los chicos intentan atacar, pero debido a que el protagonista utiliza magia de agua contra ellos, deciden irse. A continuación, vemos que el chico al que estaban atacando lleva una capucha puesta y cuando el protagonista logra ver parte de su rostro, piensa que es bastante bonito. Luego, Rudeus le pide que se incline un poco y utiliza su magia de agua para poder limpiarle la cabeza. En ese momento, el protagonista recuerda las palabras de Roxy, quien hablaba sobre los Superman, y luego observa su frente y se siente aliviado al ver que no tiene ninguna gema ni nada en la frente. Poco después, vemos al protagonista secando su cabello con magia de viento y este le cuenta al protagonista que su padre es medio elfo. Sin embargo, ninguno de ellos tiene el mismo color de cabello que él, verde, por lo que pronto comienza a llorar. El protagonista lo calma y dice que, al parecer, es un poco sensible. Un tiempo después, ambos caminan hasta un prado y el protagonista le pregunta su nombre. Ella se presenta como Sylphie y el protagonista no se da cuenta de que es una chica, ya que sigue pensando que es un chico guapo, quien lo ayudará a atraer chicas lindas. Rudeus también dice que, a partir de ahora, ambos serían amigos. Un tiempo después, llegan al prado y Sylphie dice que quiere aprender a usar la magia como él, por lo que pasan toda la tarde practicando. Después de unas horas, el protagonista lleva a la chica, que él cree que es un chico, hasta su casa y luego regresa a la suya. Allí se encuentra con Paul, que está muy molesto con él, ya que le informaron que el protagonista golpeó a varios chicos y el protagonista trata de explicar que ellos estaban molestando a la chica, pero Paul, sin dejarlo hablar, empieza a regañarlo. Rudeus intenta explicarse, pero su padre pronto le da una buena bofetada en la cara. Paul dice que no debería haber golpeado a los chicos, pero el protagonista dice que si fue así, no se arrepiente de haberlo hecho y, sarcásticamente, dice que la próxima vez que vea a 3 chicos golpeando a un indefenso, se unirá a ellos para que sean 4 contra 1. Así como cuando crezca, quiere alejarse de la familia Greyrat y cambiarse el nombre, ya que le da vergüenza llevar ese apellido, lo que hace que Paul reflexione y se disculpe con él. Acto seguido, ambos entran en la casa y vemos que se nos revela el momento en que el chico, Sylphie, volvió con su madre. Ellos llegaron reclamándole a Paul por lo que hizo el protagonista, así que no tuvo más remedio que disculparse con ambos. De vuelta al presente, Zenith habla con Paul y él dice que se siente un poco mal por lo que hizo, ya que al parecer el padre de Paul era muy similar a él. Pasados varios meses, el protagonista narra que los chicos seguían buscando pelea y cada vez recibían una paliza mayor, lo que claramente ocasionaba que su madre fuera a quejarse. Posteriormente, el protagonista se tira al suelo ya que se encontraba entrenando. A continuación, aparece Sylphie y vemos que ha mejorado considerablemente, ya que puede invocar muchos de los hechizos que el protagonista le enseñó. Además, la chica se interesa en el hechizo que el protagonista había utilizado la otra vez. Sylphie también piensa que quiere aprender a conjurar hechizos sin tener que decirlos. Por eso el protagonista le da una explicación y la chica intenta hacerlo. Después de unos segundos intentándolo, logra hacerlo y ambos se ponen muy felices. En este punto, Rudeus todavía cree que claramente es un chico. Además, en ese preciso instante, vemos que empieza a llover, por lo que ambos se dirigen a la casa del protagonista en ese momento. Allí los espera Lilia con unas toallas y dice que su bañera de agua caliente ya está lista.
El protagonista se despide frente a la chica y vemos que ella se muestra muy avergonzada, ya que el protagonista le dice que se desnude y entren juntos. Después de quitarle la camisa a la chica, Rudeus, un poco desconcertado, le pregunta por qué le da vergüenza y el protagonista logra quitarle los pantalones y se pregunta si acaso le da vergüenza que su pilín, pene, sea pequeño, por eso no pudo quitarle su última prenda de ropa en ese instante. Entonces dice que entren así de todos modos, pero justo cuando se da la vuelta y Sylvie baja la guardia, el protagonista le baja la ropa interior como todo un fan, dejándola completamente desnuda. La chica empieza a llorar mientras Rudeus menciona que solo esperaba encontrar una pequeña espada, pero terminó viendo todo de la chica. Enseguida llega Paul y después de sacar a la chica, su padre y él se dan un baño. Rudeus se disculpa con él y Paul, un poco más maduro por lo que había dicho antes, le dice al día siguiente que por favor se disculpe con ella. Luego, ambos bajan al primer piso y vemos que el protagonista está muy avergonzado y pide disculpas, pero menciona que pensaba que era un chico por tener el cabello corto. Claramente, esto hace que la chica empiece a llorar de nuevo. Al día siguiente, vemos que el protagonista y Paul están entrenando esgrima y podemos notar que Rudeus está muy, pero muy deprimido. Esto se debe al hecho de que no pudo reconciliarse con su amiga. Paul, todo un domador de mujeres, dice que a las mujeres les gusta su fuerza, sin embargo, también disfrutan mucho al ver la debilidad de los hombres. Finalmente, dice que muestre su lado débil y Rudeus menciona que le molesta que lo estén evitando. A continuación, vemos que aparece la chica y Paul lanza al protagonista en dirección a ella. Rudeus se pone muy nervioso y empieza a decir cosas que asustan a las chicas, pero pronto comienza a relajarse y actuar con normalidad. Así, Sylvie escucha sus palabras, ella también se disculpa con él y le pide que se comporte como lo haría normalmente. Por eso, ambos en ese instante se reconcilian. Pasados unos meses, vemos a la familia del protagonista completamente feliz, ya que Zenith está nuevamente embarazada. Un tiempo después, la familia está almorzando cuando de repente Lilia suelta una bomba, ya que les dice que ella también está embarazada. Todos en ese instante vuelven a mirar a Paul y él confiesa que posiblemente sea suyo, lo que claramente ocasiona que Zenith se ponga de pie y le dé un golpe. Más tarde, por la noche, ambas chicas conversan y Zenith pregunta qué piensa hacer. Lilia, un poco avergonzada, responde que después de ayudarla con el parto, irá a su tierra natal. Sin embargo, tal viaje dura aproximadamente un mes y posiblemente sea invierno. El protagonista, que las observa, se da cuenta de que puede ser muy arriesgado para la chica, ya que si Lilia llega a desmayarse, posiblemente pierda al bebé. Zenith, por otro lado, se muestra muy indecisa, ya que no sabe qué hacer, pues a pesar de que la chica se metió con su esposo, habían sido prácticamente una familia, por no decir que crió y ayudó al protagonista en muchas ocasiones. Finalmente, Rudeus sabe que Lilia también los protegió al no haberle contado a sus padres sobre las bragas que tiene de Roxy, por eso sabe que es su oportunidad de devolverle ese favor. A continuación, se acerca a ambas y trata de echarle la culpa a su padre, diciendo que en realidad la chica no es el problema. Rudeus comienza a manipularla diciendo que no quiere despedirse de ella ni de su futuro hermano o hermana. Así, Zenith no tiene otra opción más que aceptar y le dice a Lilia que puede quedarse con ellos, ya que ahora pasa a ser parte de la familia Greyrat. Después de decir estas palabras, vemos que Lilia comienza a llorar de alegría, mientras Zenith, toda una esposa tóxica, le dice a Paul que luego van a conversar. Pasados unos meses, llega el invierno y Paul y el protagonista practican esgrima. Todo esto mientras Lilia los observa y a continuación se nos revela un recuerdo de la chica. Mientras nos muestran ese recuerdo, Lilia menciona que fue ella quien realmente sedujo a Paul y que nunca le había gustado el protagonista, ya que desde niño lo veía con ojos de lujuria. Pero debido al hecho de que resultó ser un buen chico e incluso la salvó de esa situación, menciona que le debe mucho, por lo que claramente se dedicará el resto de su vida a devolverle ese favor. Muchos meses después, vemos que los bebés han nacido. Son dos hermosas niñas, a quienes conocemos como Aisha y Norn, por lo que ahora ambas chicas deben criar a sus hijas al mismo tiempo. Rudeus, al ver esto, le menciona a Sylvie que piensa ser un buen hermano para ellas. A continuación, nos muestran que la relación entre Lilia y el protagonista mejoró bastante, ya que desde entonces ambos compartían tiempo juntos. Pasados unos días, vemos al protagonista y a Paul entrenando mientras Rudeus piensa que, a pesar de que su padre es una escoria, le tiene mucho respeto por lo fuerte que es. En un momento repentino, el protagonista intenta usar magia, pero enseguida Paul lo golpea.
Este le dice que espera que algún día el protagonista sea como él, pero Rudeus, todo un sensato, dice que jamás engañaría a su futura esposa. Por eso ambos se ponen a conversar y él le dice que lo ha visto muy juntito a Sylphie y el protagonista piensa que ella es bastante linda. Paul cambia de tema y dice que no debería ir a la escuela, ya que sabe leer y escribir. Además, dice que las escuelas están llenas de chicos ricos, por lo que él no necesita nada de eso. Además, menciona que no hay tantas chicas como él realmente podría imaginar. Claramente el protagonista se decepciona, ya que pensaba que había chicas lindas. Unas horas más tarde, vemos que Sylphie y el protagonista están conversando sobre un árbol. Él menciona que se siente muy estancado en la vida, ya que no progresa mucho ni con la magia ni con la espada. Así que pensó en irse y eso provoca que la chica se le lance encima. Sylphie comienza a llorar mucho y le pide que no se vaya y la deje sola. Entonces Rudeus la calma y le dice que no va a ir a ningún lado y piensa que es mejor quedarse y pasar tiempo con ella, ya que planea moldearla para que sea su futura esposa. Más tarde, por la noche, vemos que el protagonista no deja de pensar en la chica y, de repente, Paul entra en la habitación y le entrega una carta que le envió su maestra Roxy. Dicha carta menciona que claramente llevan 2 años sin verse. Además, se encuentra en el castillo del reino de Shirone, ya que la contrataron como maestra del 7º príncipe. También menciona que el príncipe es bastante inteligente, pero es todo un pervertido, ya que siempre la observa cuando se está vistiendo. Además, roba la ropa interior igual que lo hizo el protagonista. Finalmente, menciona que logró dominar la magia de agua a nivel real. Ella se muestra feliz, ya que pensaba que no podría superarse más. La chica, al final de la carta, menciona que si quiere mejorar su magia, no olvide ingresar a la Universidad de Magia de Ranoa. Paul, que estaba leyendo la carta junto con Rudeus, menciona que esto es un gran logro, ya que son muy pocos los magos que alcanzan ese nivel. Además, lo molesta preguntando si por casualidad robó las bragas de la chica. Al día siguiente, la familia está desayunando y el protagonista está bastante triste. Rudeus dice que le gustaría estar en la Universidad de Magia de Ranoa, pero también menciona que cuando Sylphie se enteró, comenzó a llorar muchísimo y debido al hecho de que ellos están económicamente mejor que la familia de la chica, pide si pueden pagar la inscripción de ambos. Paul, en ese momento, se niega por 2 simples razones. La primera es que, debido a que apenas están aprendiendo a usar la espada, a pesar de ser muy inteligente, sigue siendo bastante joven. Y la segunda razón es por el dinero, ya que podría pagar la matrícula del protagonista, pero pagar una extra sería muchísimo dinero, por eso dice que el dinero no crece en los árboles. Rudeus comprende la situación, así que dice que le consiga un buen trabajo para poder ahorrar y pagar la matrícula de la chica. Paul, después de pensarlo un poco, termina aceptando la propuesta del protagonista. Pasados unos días, vemos una carreta que llega a la casa del protagonista y, enseguida, baja una guerrera que podemos ver que es mitad chica, mitad bestia, a la que conocemos con el nombre de Ghislaine. La chica se muestra muy amable y vemos que felicita a Zenith por su hija. Además, Lilia y Zenith empiezan a despedirse del protagonista. Rudeus se muestra muy confundido, ya que no sabe nada de lo que está pasando, y enseguida, Paul dice: ¿qué pasaría si claramente te ordenara mantenerte alejado de Sylphie? El protagonista responde claramente que no obedecería tal orden. Acto seguido, Paul agarra al protagonista y lo lanza para luego comenzar a atacarlo. Rudeus, después de esquivar varios ataques, utiliza una técnica de combate con la cual esquiva al protagonista y lo remata por la espalda. Pasadas unas horas, vemos que el protagonista despierta y se da cuenta de que van en la carreta junto con Ghislaine. Ella menciona que, a partir de ahora, serán compañeros. La chica, en ese momento, entrega una carta que dejó su padre. Dicha carta menciona que consiguió un empleo como maestro de una niña de 9 años en Roa. Además, menciona que Ghislaine es la guardaespaldas e instructora de la familia, ya que Ghislaine le enseñará a luchar a cambio de que el protagonista le enseñe varias cosas que quiere aprender. Finalmente, menciona que ella es una guerrera de nivel real, por lo que no hay nadie mejor que ella. Además, menciona que estará allí durante los próximos 5 años, hasta que el protagonista cumpla 12 años. Paul también añadió que prohíbe al protagonista regresar antes de tiempo y que hizo todo esto porque empezaba a depender de Sylphie. El protagonista recapacita y menciona que es la mejor decisión que ha tomado, ya que la chica tampoco dependerá emocionalmente de él. Pasadas unas horas, vemos que finalmente el protagonista llega a Roa y se encuentra esperando en una mansión.
Este puede observar que hay varias chicas bestias en el lugar y posteriormente entra un sujeto que se presenta con el nombre de Philip Boreas Greyrat, el actual alcalde de la ciudad. Philip confiesa que es primo de Paul, por lo que el chico piensa que su padre utilizó sus contactos o algo así. El sujeto además pregunta cuánto sabe sobre el trabajo que va a realizar. El protagonista responde que solo sabe que Philip pagará su universidad si se convierte en el maestro de una chica durante 5 años. Philip menciona que ella es su hija y a continuación dice que van a conocerla. Mientras caminan hacia el lugar, Philip dice que no espera mucho de él, ya que su hija es bastante obstinada y malcriada. Posteriormente, llegan al lugar y la primera impresión del protagonista es estar alerta, ya que detecta mucho peligro. A continuación, conocemos a la chica llamada Eris Boreas. El protagonista se presenta ante ella y vemos claramente que es toda una malcriada, ya que justo cuando el protagonista la contradice en una de sus palabras, Eris le da una bofetada en la cara. El protagonista se queja y ella solo menciona que él es mucho más joven que ella. Así, Rudeus, al ver que no entiende, le da una buena dosis de igualdad y le devuelve una bofetada bastante fuerte. Todos en el lugar se sorprenden y vemos que de repente la chica se comporta como una loca, ya que le da un puñetazo en la cara y se sube sobre él para golpearlo claramente. Enseguida, empieza a golpear al protagonista en la cara, por lo que no tiene otra opción más que alejarla con su magia de viento y salir corriendo. Mientras la chica lo busca, Rudeus piensa que es toda una maníaca sin control. Un tiempo después, el protagonista regresa con Philip y este le pregunta si acaso se rinde. El orgullo de Rudeus no se lo permite, ya que sabe que Paul se burlaría de él en ese caso. Por eso se le ocurre la gran idea de fingir algo y enseguida empieza a contarle los planes al sujeto. Más tarde, por la noche, el protagonista se acuesta en su cama mientras piensa que espera que el plan funcione. Al día siguiente, vemos que el protagonista despierta atado dentro de una caja. Este abre otra caja en la que se encontraba Eris. Aquí entendemos que el plan del protagonista era hacerle creer a Eris que claramente habían sido secuestrados. Todo esto para demostrar lo importante que es saber utilizar la magia. A continuación, la chica empieza a gritar llamando a Ghislaine, pero en vez de salir la chica, aparece un sujeto bastante grosero. Debido a que Eris fue muy malcriada con él, el sujeto le dio una paliza a la chica. Acto seguido, se retira del lugar y vemos que la chica está muy pero muy lastimada. Por eso, el protagonista la cura solo a medias, ya que sabe que si la cura por completo, empezará a gritar de nuevo. Además, aprovecha y le dice que debería curarse a sí misma, pero ella se niega, ya que no conoce los hechizos y Rudeus responde que lo sabría si hubiera estudiado. El protagonista se pone a escuchar a los sujetos por la puerta y piensa que actúan de manera demasiado extraña, ya que supuestamente no deberían comportarse así realmente, por lo que piensa que lo mejor será irse de ese lugar. El protagonista utiliza su magia de tierra para deshacer las paredes donde había unas rejas y le dice a Eris que no piensa quedarse, ya que claramente los matarán. La chica le pide que la ayude, pero el protagonista se niega y le dice que use la violencia como está acostumbrada. Además, el protagonista crea unas púas que bloquean la entrada. Finalmente, debido a que los sujetos están a punto de entrar, Rudeus dice que si promete no ser violenta ni gritar, la ayudará. Por eso, después de pensarlo unos segundos, la chica acepta. Luego entran los sujetos, pero se dan cuenta de que ambos chicos escaparon de ese lugar. En un cambio de escena, vemos al protagonista curando a Eris en un callejón. Ella rompe su promesa, ya que se irrita con el protagonista y comienza a gritarle. Entonces Rudeus dice que, debido a que ella no quiere obedecerlo, la dejará en ese lugar. Luego, el protagonista se va, pero como la chica escucha que los sujetos se están acercando, decide seguirlo. Ella menciona que esta vez promete no ser más violenta con él. Así llegan a un puesto de carruajes, y debido a que la chica no sabe leer, el protagonista le explica la importancia de estudiar. Poco después, ambos chicos se dirigen en la carruaje, y justo antes de llegar a la ciudad, vemos que unos sujetos pasan corriendo a caballo. Finalmente llegan a Roa nuevamente y observan a uno de los sujetos, quienes trabajan con Philip. Justo cuando el protagonista está muy feliz, se acerca al sujeto. Vemos que alguien secuestra a Eris. Acto seguido, el protagonista comienza a perseguir a los sujetos y logra detenerlos utilizando su magia de tierra. Los sujetos saben el talento que posee el protagonista, por eso le dicen que si se une a ellos, le darán muchas monedas de oro.
El protagonista piensa por unos segundos, ya que eso le permitiría pagar las 2 matrículas de la Universidad de Magia. El sujeto le menciona a la chica que ella hizo su vida totalmente imposible y posiblemente hará lo mismo con el protagonista si acepta convertirse en su maestro. Los sujetos intentan manipularlo y mencionan que un chico como él sabe la verdadera importancia del dinero. Sin embargo, el protagonista, con la mente de un adulto, sabe que hay cosas más importantes que el dinero. Y añade que hasta el momento nunca tuvo que preocuparse por el dinero, ya que en su vida pasada vivió 20 años como un vagabundo, además de perezoso, viendo telenovelas y jugando videojuegos, nada más. Acto seguido, el protagonista invoca una bola de fuego sobre la cual lanza hielo y estalla como si fueran fuegos artificiales. A continuación, vemos que claramente empieza a correr hacia donde está Eris, lanzando varias lanzas creadas con magia de tierra, haciendo que una de ellas impacte sobre los sujetos y suelten a Eris. El protagonista aprovecha para tomar a la chica e intenta escapar del lugar, pero enseguida uno de los sujetos lanza su espada contra el protagonista. El protagonista empieza a ver todo en cámara lenta mientras piensa que Paul le había advertido sobre la técnica de lanzar una espada, pero justo antes de que ésta los impactara, la espada se pulveriza y aparece Ghislaine. La chica, con un solo movimiento, se desplazó de un lado a otro y de un solo corte acabó con 2 sujetos. Uno de los sujetos cae sin cabeza frente al protagonista y vemos que este queda completamente en shock, ya que nunca había presenciado una escena tan sangrienta como esa. Y posteriormente, el protagonista reacciona y Ghislaine dice que vino gracias a una explosión que vio, refiriéndose claramente a la bola de fuego que el protagonista había lanzado al cielo. Además, vemos que el sujeto que estaba cerca de Philip aún seguía en el lugar. Poco después, ambos se dirigieron hacia la mansión, y justo en ese instante, Philip los estaba esperando. Ghislaine entregó al sujeto a Philip y menciona que fue él quien los traicionó. Eris se siente muy orgullosa y dice que la promesa era solo hasta llegar a su casa, por lo que el protagonista se pone a pensar que no quiere morir una segunda vez. Justo cuando el protagonista comienza a retirarse entristecido, vemos que Eris dice que puede quedarse para trabajar un poco, lo que claramente pone a Rudeus muy feliz. Al día siguiente, el protagonista conversa con Philip sobre lo sucedido el día anterior y le pregunta qué entiende sobre el secuestro de Eris. Sin embargo, no entiende por qué lo querían a él. Philip explica que en parte es por su linaje Greyrat, por lo que Rudeus piensa que lo mejor será que los demás Greyrat sepan de él. A continuación, son interrumpidos cuando una mujer, a quien conocemos como Río de Boreas, entra en el lugar. Esta es la madre de Eris y vemos que es bastante seria, ya que no dirige ni una sola palabra al protagonista. Además, entra otro sujeto, a quien conocemos como Sauros Boreas Greyrat, la actual cabeza de la familia Greyrat y padre de Philip. Este se muestra muy imponente y le dice al protagonista que se enteró de que salvó a su nieta. Además, Rudeus dice que él no hizo nada, ya que Philip mencionó que Ghislaine hizo todo. Esto claramente hace que Sauros llame a su hijo y le dé un puñetazo en la cara, diciendo que no debería tratar así a las personas que salvaron a su hija. Aquí podemos notar que Sauros tiene la misma actitud que Eris. Posteriormente, Sauros le pide al protagonista que le enseñe magia a su nieta, ya que la chica le contó lo sucedido a su abuelo y no se le quitan de la cabeza los hechizos. El protagonista acepta sin ningún problema, pero le dice a Sauros que debería pedírselo ella misma. Esto hace que se irrite en ese instante, pero el protagonista, muy atemorizado, dice que sería lo mejor, ya que así no crearía dependencia de él. Sauros le da la razón al chico y enseguida, llamándola a gritos, la chica llega al lugar. Sauros le echa una bronca y le dice que, a partir de ahora, si quiere algo, deberá pedirlo ella misma. Luego, la chica se traga su orgullo y vemos, de una manera muy adorable, que le pide al protagonista que por favor le enseñe. Esto hace que Sauros se ponga muy pero muy feliz. Además, el mayordomo llamado Alphonse dice que la familia es seguidora de las personas bestia. Por eso, claramente, esa pose es una imitación de los animales con orejas caídas. Pasado un tiempo, vemos que Eris, junto al protagonista y Ghislaine, se dedicaron a enseñar a la chica. Ella logró conjurar su primer hechizo de fuego, lo que hizo que el protagonista se sintiera orgulloso de todo su trabajo. Además, vemos que el protagonista es un amante de crear figuras hechas con su magia.
Pasados unos días, vemos que el protagonista está enseñando matemáticas básicas a Ghislaine, cuando de repente Eris, muy emocionada con su magia, prende fuego a su cama, lo que claramente ocasiona que el protagonista se asuste y tenga que apagarlo con agua. Y enseguida la chica sale corriendo del lugar, por lo que él claramente debe salir a buscarla. Mientras el protagonista lo hace, Rudeus nos narra que desde hace un mes ha sido el maestro de esta chica y también añade que, cuando llega la parte de aprender a leer y escribir, ella siempre termina escapándose. Poco después logra encontrarla durmiendo en el estadio y vemos que el protagonista es todo un pervertido, ya que aprovecha que está dormida para tocarle los pechos grandes que tiene. Debido a que la chica no está reaccionando, el protagonista piensa en quitarle las bragas. Sin embargo, no contaba con que la chica se despertaría en ese preciso instante. Acto seguido, Eris comienza a darle una paliza al protagonista y tras hacerlo, se va con la frente en alto. El protagonista, muy desesperado, acude a Ghislaine ya que no hay manera de que la chica quiera aprender. Por eso, al día siguiente, vemos que los tres están estudiando cuando de repente Ghislaine narra una historia. La chica menciona que pensaba que la espada era lo único que claramente la deseaba, ya que cuando pertenecía a un grupo llamado Los Colmillos del Lobo Negro, el cual estaba conformado por 6 miembros aproximadamente, dejaba que ellos se encargaran de administrar todos los recursos y provisiones que obtenían. Acto seguido, notamos que las chicas se enganchan con la historia de Ghislaine, por lo que el protagonista aprovecha y pregunta si alguna vez se metió en problemas por no saber hacer cálculos. Claramente, todo esto fue un plan para que Eris se interesara en estudiar. Así responde que después de que Zenith y Paul se casaron, ella continuó su viaje completamente sola, sin saber cómo contar el dinero. Por eso, debido a su mala administración, pasó muchos días sin poder comer ni beber nada, hasta que un día no tuvo más remedio, por su desesperación, que comer excremento de los monstruos, lo que claramente le dio mucha diarrea durante varios días. Así, por esta razón, le dice a Eris que quiere aprender en sus estudios. Esto hizo que la chica se motivara y le pidiera al protagonista que continuara con la siguiente lección. Ese día por la tarde, el protagonista practicaba esgrima y notamos que la chica había mejorado todas sus habilidades y termina dándole una buena paliza al protagonista. Eris se muestra muy emocionada, pero Ghislaine dice que ella tarda mucho con eso, por no decir que es mayor que él. Y tras varias palabras de Ghislaine, ambos continúan entrenando. Más tarde esa noche, el protagonista se siente muy cansado por la rutina que llevan, pero debido al hecho de observar una figura que había hecho de Sylphie, toma fuerzas para seguir así durante los próximos 5 años. Pasados unos días, vemos que Eris continuó estudiando mucho, pero como era de esperarse, la chica empezó a estresarse. Esto se debe al hecho de que el protagonista no le había dado ni un solo día libre, por lo que planea ir de compras al mercado ese día. Mientras el grupo camina, el protagonista le dice a la chica que se ve muy linda, pero como Eris es bastante ruda, termina dándole otro golpe. Después de un rato, llegan al mercado y vemos que Eris se emociona por todo lo que hay en ese lugar. De repente, un comerciante le dice al protagonista que tiene un artículo muy, pero muy especial, ya que es un remedio del Palacio de Azura, el cual, si lo prueba, hará que no pueda dejar de hacer el delicioso. En pocas palabras, el sujeto estaba ofreciendo un afrodisíaco. En ese momento, aparecen las chicas detrás de él y el protagonista se pone muy serio y dice que solo estaba anotando los precios. Además, pone un ejemplo para que apliquen las matemáticas y la única que responde correctamente es Ghislaine. Pero debido al orgullo de Eris, el protagonista prefiere felicitarla aunque esté equivocada. Un tiempo después, el protagonista se encuentra con las chicas viendo los precios de los libros. Luego, se da cuenta de que son bastante caros, ya que cuestan aproximadamente 7 monedas de oro. Eris le dice al protagonista que puede tomarlo, ya que pagará con el dinero de su abuelo, pero el protagonista le da una lección y le menciona que no debe gastar dinero que no es suyo. Además, explica que él y Ghislaine solo ganan 2 monedas de oro al mes, por lo que debe considerar tener su propio dinero para poder hacer estos regalos. Finalmente, Rudeus dice que claramente hablará con su abuelo para que tenga su propia mesada. Pasadas unas horas, vemos a los chicos regresando cuando de repente, el protagonista observa una gran estructura en los cielos. Ghislaine explica que esa es la famosa fortaleza flotante de Perugius, el rey dragón blindado.
Eris añade que es uno de los 3 héroes que derrotaron al dios demonio Laplace. El protagonista, sin saber quién es Laplace, menciona que fue un demonio que intentó exterminar a todos los humanos. El protagonista entiende que ya había escuchado esta historia y recuerda que sus padres leían esta historia cuando él era pequeño, así que creía que simplemente eran historias y cuentos como los que tenían las personas en el otro mundo. Finalmente, Ghislaine dice que la estructura lleva 400 años en el aire y el protagonista piensa que sería genial visitarla algún día. Pasados unos días, vemos a las chicas estudiando mientras el protagonista piensa que desde que Eris tiene un día libre, está más tranquila. Repentinamente vemos que Eris le entrega al protagonista el afrodisíaco, en el cual Rudeus había estado interesado. Este fue un regalo de la chica y pregunta para qué sirve exactamente. Claramente, el protagonista se pone muy nervioso y Ghislaine dice que gracias a él, sus padres le dan una mesada, así que compró eso con ese dinero. El protagonista intenta cambiar de tema, pero Eris no deja de preguntar para qué sirve exactamente. Rudeus intentó escapar, pero Ghislaine logró atraparlo. Sin embargo, Rudeus se pone muy triste, ya que terminó tirando el frasco, por eso finalmente intenta escapar y las chicas lo torturan haciéndole cosquillas para que claramente diga la verdad. Pasadas unas semanas vemos que el entrenamiento de las chicas continuó, así como el aprendizaje para utilizar hechizos de magia. Poco después, vemos que el protagonista finalmente logra terminar una figura que estaba haciendo con la forma de Roxy. Incluso fue tan detallista con la figura que terminó haciéndole las bragas. A continuación, es interrumpido por una mujer que se presenta como Edna. Edna se sienta a conversar con el protagonista y le pide un poco de ayuda, ya que dentro de varios meses, Eris cumple años y lo celebran con una fiesta de nobles. Por eso, el evento principal es un baile, y debido a que apenas está aprendiendo, necesita que la ayude con sus clases. El protagonista acepta sin ningún problema, ya que estaría ayudando a la chica. Al día siguiente, vemos al protagonista y a Philip en la biblioteca de la mansión. Philip le muestra al protagonista un libro que fue creado por la diosa de las bestias, por eso el protagonista no entiende nada y Philip dice que gracias a ese libro pudo contratar a la chica bestia. A continuación, Rudeus dice que siente fascinación por las orejas de la chica y parece que ambos comparten los mismos gustos y todo, ya que Philip dice que también le parecen muy bonitas, al igual que la cola de la chica. Finalmente, Philip le da un permiso especial para que el protagonista pueda utilizar todo eso en los libros. Así, el protagonista menciona que tomará el libro de las bestias, ya que está interesado en aprender otros idiomas. Pasadas unas horas, vemos al protagonista escribiendo una carta a Roxy sobre todo lo que planea hacer exactamente con su vida. Unos días después, el protagonista se muestra muy desesperado por lo difícil que es aprender a hablar el idioma de los demonios y las bestias. En ese momento, escucha un ruido fuera de su habitación y se da cuenta de que es Eris, quien salió corriendo del ensayo que estaba teniendo con Edna. La chica le ruega al protagonista que convenza a Eris para que siga practicando, ya que si no lo hace será la vergüenza de toda la familia en su 10º cumpleaños. Por eso Rudeus acepta ayudarla. A continuación, el protagonista llega con Eris y le pide que continúe con su clase de baile, pero ella se niega y menciona que no piensa ir a la fiesta, ya que no quiere hacer algo que no sabe hacer. El protagonista recuerda que en su vida pasada dejó pasar muchas oportunidades y por no esforzarse lo suficiente, claramente no las aprovechó. La chica le dice al protagonista que le gustaría ser como él, ya que prácticamente es bueno en todo. Pero Rudeus niega eso y responde que le resulta muy difícil aprender nuevos idiomas. A pesar de eso, le fascinan los obstáculos, ya que cuanto más difícil es algo, más disfruta cuando logra dominarlo. Estas palabras hacen que la chica reflexione y a continuación dice que no perdamos tiempo y que ensayemos. En un cambio de escena, vemos que ambos empiezan a bailar juntos, pero la chica es un desastre, por lo que termina lanzando al protagonista contra la pared, y el protagonista piensa que se necesitará un milagro para que esto funcione. Durante los días siguientes, vemos que el protagonista siguió aprendiendo idiomas con la ayuda de Ghislaine, así como vendiendo la figura que había hecho de Roxy a un comerciante. Pasados varios días, vemos que Eris cada vez se adapta más al baile, lo que hace que no se irrite tanto. Esa noche, vemos al protagonista muy frustrado, ya que sigue pareciéndole muy difícil aprender a hablar otros idiomas. A continuación, es interrumpido cuando sale y recibe un paquete. Dentro viene un pergamino con la respuesta de su maestra Roxy.
Roxy comenta que, debido a que el protagonista ha estado teniendo dificultades con el idioma de los demonios, fabricó un libro hecho a mano por la chica para que pueda entenderlo mejor. Además, menciona que el príncipe pervertido, al que está enseñando, compró una figura con la misma forma que ella. Rudeus se pone muy feliz, ya que no esperaba que la figura de la chica que vendió al mercader llegara hasta el reino de Shirone. Finalmente, Rudeus toma el libro que la chica envió y se muestra muy agradecido con ella. Al día siguiente, vemos que Eris está ensayando con el protagonista y ella demuestra tener más conocimiento sobre el baile. Edna la felicita y dice que si continúan de esta manera el resto del día, estará lista para mañana, que es el gran baile. Al día siguiente, vemos que el protagonista se encuentra en la fiesta de la chica cuando de repente sale Eris, junto con Philip y Saurus. Edna y el protagonista conversan y ambos esperan que no ocurra ningún incidente con la chica. A continuación, Saurus menciona que es hora del evento principal. Acto seguido, uno de los chicos se acerca a Eris y le pide su mano para poder bailar. El baile comienza y vemos que Eris se pone un poco nerviosa, ya que baila muy rápido y termina cayendo frente a todos. Todos en el lugar comienzan a susurrar diciendo que es un desastre, como siempre. Rudeus se siente muy sentimental con la chica, así que toma valor y se acerca a ella para pedirle la mano. Después de comenzar el baile, vemos que la chica sigue nerviosa, así que el protagonista la guía con un pequeño truco que él conocía. Así, después de seguir las indicaciones, podemos notar que la chica realizó el baile a la perfección, dejando completamente fascinados a todos en ese lugar. Un tiempo después, Edna habla con el protagonista y él le dice que simplemente utilizó una técnica de entrenamiento con la espada, ya que el único problema de la chica eran sus movimientos, que eran muy, pero muy rápidos. Además, podemos notar que ahora el protagonista tiene muchas seguidoras que quieren estar con él. Más tarde esa noche, vemos que el protagonista entrega unas varitas con gemas mágicas a Ghislaine y a Eris, ya que, como le enseñó su maestra Roxy, cada maestro debe hacerlo con sus alumnos. Además, vemos que Ghislaine toma uno de los anillos que proviene del legado de las personas bestia y claramente se lo entrega a Eris, por lo que Eris le agradece mucho y responde que lo cuidará muy bien. Al día siguiente, vemos que el protagonista se despierta y notamos que durmió junto a Eris. Él se emociona un poco, pero luego reflexiona y la deja dormir. Poco después sale y vemos que está subiendo las escaleras de una torre. Mientras sube, Rudeus escucha que alguien está haciendo el delicioso. Entonces, cuando llega hasta arriba, se da cuenta de que Sauros estaba con una chica bestia. Ella sale corriendo y enseguida, Sauros y el protagonista se ponen a conversar. Sauros le muestra una especie de objeto que se encuentra en el cielo y ninguno de los dos comprende qué objeto tan extraño es ese. Sin embargo, Sauros menciona que, al parecer, no es nada peligroso. Pasados unos meses, vemos al protagonista que se acerca a sus 10 años y piensa que Eris ha avanzado mucho en su entrenamiento con la espada. En un cambio de escena, vemos que Eris y Ghislaine planean una sorpresa para el protagonista. Sin embargo, el protagonista espía y se da cuenta de que están preparando una fiesta sorpresa. Sin embargo, el protagonista se retira del lugar mientras nos explica que la familia Boreas no puede divulgar mucho sobre él. Además, añade que hace poco descubrió que el nombre completo de su padre era Paul Notos Greyrat y agrega que los Notos son una de las 4 familias del linaje Greyrat. También añade que el líder es el hermano de Paul y que hay una misión secreta para quitarlo del poder. Además, el hecho de que alguien como el protagonista, que proviene de la familia Notos, sea protegido por los Boreas, podría ocasionar malentendidos. Y esa es la razón por la cual su fiesta debe ser mucho más pequeña que la que hicieron para Eris. Pasadas unas horas, vemos al protagonista frente a Ghislaine y él se da cuenta de que las sirvientas están un poco inquietas. Ghislaine trata de distraerlo, preguntando si por casualidad aprendió los 3 idiomas que estaba estudiando. El protagonista lo confirma y la chica queda muy sorprendida por el talento de Rudeus. Además, dice que tiene hambre, así que deberían ir a buscar un bocadillo. Esto hace que Ghislaine se ponga nerviosa e impida el paso de inmediato. Rudeus enseguida se da cuenta de que ese día es su cumpleaños, por eso lleva a la chica y claramente le muestra sus figuras. Ghislaine queda muy fascinada con su figura, pero dice que todavía le falta su cola. El protagonista aprovecha la oportunidad y dice que no pudo hacerla, ya que no conoce cómo es la base de la cola.
Ghislaine, sin pensarlo dos veces, se baja los pantalones y el protagonista queda asombrado por la musculatura de sus glúteos, ya que literalmente son como dos rocas. Luego, entra una de las sirvientas para avisar a Ghislaine que todo ya está listo y se encuentra con una situación muy, pero muy comprometedora. Luego vemos que el protagonista llega a un salón y todos en el lugar lo felicitan por su cumpleaños. El protagonista, al fingir que no sabía sobre la sorpresa, comienza a llorar y dice: «Pensaba que no había sido bien recibido, ya que creía que me odiaban y nunca imaginé que harían una fiesta». Eso conmueve los sentimientos de Sauros, claramente, quien con lágrimas en los ojos se irrita y menciona que asesinará a un sujeto llamado Pilemon y pondrá a Rodeus en la cabeza de los Notos. Claramente, eso ocasiona que su familia saque a Sauros de inmediato y Eris dice que tiene una sorpresa para él, y este pregunta si por casualidad su familia vino. Sin embargo, Eris lo niega y dice que no pudieron venir por la cantidad de monstruos que hay en el camino. De repente, Hilda abraza al protagonista poniendo su cabeza entre sus pechos y dice que ahora lo consideran como un hijo, por eso quiere adoptarlo, y aún mejor, le dice a su hija que Eris se case con él. Eris se pone muy nerviosa y dice que son muy jóvenes, así que terminan sacando a su madre como hicieron con Sauros. Eris le pide a Alphonse que traiga su sorpresa, y mientras la abre, explica que consiguieron los materiales más extraños de todo el reino, así como dárselos al mejor creador de báculos que tienen. Así, de inmediato, Rodeus se da cuenta de que es un báculo poderoso, al que llaman arrogancia del rey dragón de agua, o también lo llaman Aqua Ratia. Rodeus en ese instante se da cuenta de que vale una fortuna, pero Eris le dice unas palabras y le dice que solo debe disfrutarlo y ya está. Posteriormente, todos en el lugar celebraron el resto de la noche. Pasadas unas horas, vemos que Ghislaine lleva a Eris a la cama. Además, el protagonista se queda conversando con Philip y este le cuenta que Eris tenía 2 hermanos, pero que ellos se fueron a la capital, ya que todos los hombres con sangre boreas se crían para ser jefes de la familia. Por eso, dice que al principio Hilda sí odiaba al protagonista de verdad, ya que si sus hijos se habían ido, no había razón para aceptar a un chico que anduviera por la casa como si fuera suya. De repente, Philip se sienta muy serio y le pregunta al protagonista si piensa en desposar a Eris y tomar el mando de la familia Boreas. Incluso le ofrece a su hija atada en caso de que quiera hacerle cositas ricas. Rodeus se pone muy serio y piensa que no puede estar diciendo esto en serio. Además, piensa que no quiere estar en medio de esta disputa política familiar. Así que, antes de irse a la cama, le dice a Philip que hagan como si nunca hubieran tenido esa conversación. Posteriormente, vemos que el protagonista llega a su cuarto y se encuentra con la sorpresa de que Eris está allí. Ella dice que hoy dormirá con él, y Rodeus se pregunta si acaso su padre la convenció. Rodeus, todo un pervertido, piensa en aprovechar la ocasión y tras tocar un poco a la chica, ella termina dándole una buena paliza, ya que cree que se pasó de los límites, así que se va enseguida. Rodeus se queda en el suelo pensando que ella realmente se esforzó para que él no estuviera solo en el día de su cumpleaños, así que piensa en pedirle disculpas a la chica. Acto seguido, vemos que Eris volvió y dice que por ser un día especial hará una excepción y lo va a perdonar. Finalmente, deja una pequeña esperanza, ya que dice que dentro de 5 años podría hacer todo lo que él quiera, por eso le pide que hasta entonces se controle y el protagonista acepta sin pensarlo. La chica se despide de él y Rodeus se siente muy feliz, ya que solo tendrá que esperar 5 años, pero justo en ese instante se acuerda de su amiga Sylphie. En un cambio de escena, vemos que Paul está junto a varios sujetos luchando contra unas criaturas. Él se lamenta por no haber podido ir al cumpleaños de su hijo. Además, vemos que Sylphie llega a la casa de los padres del protagonista y podemos notar que sus hermanas ya están muchísimo más grandes. Además, Sylphie le entrega un collar a Lilia y le pide que por favor se lo haga llegar al protagonista. Además, Lilia menciona que claramente tiene algo muy valioso que también hará llegar al protagonista. Zenith narra cuándo el protagonista se fue y cómo Sylphie tomó de buena manera la partida del protagonista. Así, aprender a defenderse sola de los matones que la molestaban fue una elección. Luego aparece Paul y todos logran observar a lo lejos unas nubes muy extrañas. Además, vemos que Roxy, desde el reino de Shirone, observa y siente una presencia muy extraña en el reino de Asura.
En un cambio de escena, vemos a un sujeto entre las montañas y este es atacado por un dragón. Sin embargo, al acercarse a él y ver su marca en el rostro, la criatura decide marcharse. Además, conocemos al sujeto con el nombre de Orsted, el dios dragón, quien fue maldecido por ser odiado por todos. Este menciona que, al parecer, algo salió mal, ya que siente la presencia de una gran acumulación de maná en un solo lugar. En una escena paralela, vemos a una chica que se presenta como la emperatriz demonio, llamada Kishirika Kishirisu. Ella se da cuenta de la presencia de la acumulación de maná y menciona que deberá ir a conocer a la persona que conjuró tal hechizo. Por otro lado, en la fortaleza flotante, el sujeto misterioso ordena que investiguen y acaben con la persona que está conjurando el hechizo de maná, ya que al parecer, alguien quiere romper el sello que impusieron sobre el rey demonio Laplace. De vuelta con el protagonista, este se encuentra en un campo probando su nuevo báculo. Después de probarlo con un ataque de agua, se da cuenta de que puede atacar utilizando poco maná, por eso dice que enseñará su ataque más poderoso, llamado Cumulonimbus. Así, comienza a acumular su maná para que luego veamos que claramente la extraña esfera en el cielo abre varios portales de maná y todo. Rudeus menciona que él no fue, entonces Ghislaine dice que claramente será mejor regresar a Roa. Acto seguido, reciben un impacto proveniente del lugar extraño y vemos que enseguida Ghislaine se lanza a luchar. Tras cruzar y bloquear varios golpes, un sujeto enmascarado se presenta ante ellos con el nombre de Arumanfi y se hace llamar Arumanfi, el Radiante. Y por órdenes del mismísimo Perugius, vino a eliminar al causante de tal invocación. Ghislaine dice que ella pertenece a los guerreros reales y explica que ellos no fueron los responsables de esto, por lo que Arumanfi pagará muy caro y el protagonista se pone a pensar en lo que podría estar ocurriendo. Pero enseguida, Arumanfi se va y vemos que la esfera en el cielo desaparece, absorbiendo todo el maná del lugar y creando una gran explosión en el sitio. Los chicos intentan correr, pero vemos que son alcanzados por la explosión. En un cambio de escena, vemos que el protagonista despierta en el cuerpo de su vida anterior. Él piensa que ha muerto por segunda vez y enseguida aparece un sujeto que se presenta con el nombre de Hitogami, un dios humano. Hitogami dice que ha estado observando toda la vida del protagonista y que le ha parecido bastante interesante. Además, añade que está allí para ayudarlo, pero enseguida el protagonista adopta una actitud muy agresiva, ya que pensó que todo este tiempo su nueva vida era un sueño y que realmente estaba muerto. Pero el dios dice que no es ningún sueño y que realmente reencarnó en ese otro mundo. El protagonista se calma en ese instante y pregunta entonces por qué tiene el cuerpo de su vida anterior en ese momento. Este responde que así es como se ve su forma mental. Por eso cuando despierte, volverá al cuerpo que tiene actualmente. Tras una pequeña conversación, vemos que Hitogami es bastante amigable con el protagonista, pero este dice que no importa la actitud que tenga el protagonista, ya que posiblemente va a morir debido al hecho de que el continente demonio es un lugar muy hostil, con muchas criaturas peligrosas, por no mencionar que hay poca comida y agua. Rudeus, sin saber de qué habla, escucha al dios decir que la luz de maná que se creó lo teletransportó a otro lugar. El protagonista finalmente decide escuchar al dios y este, como últimas palabras, dice que cuando despierte se encontrará con alguien cerca, entonces le dice que confíe en él y lo ayude. Poco después el protagonista despierta y vemos que Eris está a su lado descansando. Además, vemos que hay una fogata encendida y se pregunta dónde estará Ghislaine. Sin embargo, se encuentra con la sorpresa de que frente a él hay un mismísimo Superd. Este se asusta y toma su báculo, ya que había escuchado muchas historias malas sobre estas criaturas. A continuación, el protagonista lo saluda en su idioma demoníaco y eso hace que el Superd se sorprenda mucho. Así, el Superd dice que ellos cayeron del cielo y encendió una fogata para poder mantenerlos calientes. Además, el Superd pregunta si acaso él no tiene miedo. Sin embargo, el protagonista le agradece por haberlo ayudado y añade que no podría tener miedo de la persona que salvó su vida. A continuación, el Superd se presenta con el nombre de Ruigerd Superdia. El protagonista pregunta dónde se encuentra y Ruigerd menciona que están en el noreste del continente demonio, por lo que se pregunta cuánto tardarán en regresar a su casa. El protagonista dice que, al parecer, quedaron atrapados en una catástrofe de maná.
Por eso, Ruijerd amablemente dice que lo acompañará hasta sus tierras debido al hecho de que si lo abandona en este lugar, arruinaría aún más la reputación de los Súperd. Acto seguido, vemos que Eris despierta y comienza a gritar de miedo. Además, ella comienza a llorar mucho y Ruijerd le dice a Rudeus que esa es una reacción completamente normal, por lo que, en pocas palabras, Ruijerd considera al protagonista un poco normal, ya que no tuvo la misma impresión que la mayoría de las personas. A continuación, Eris intenta presentarse con él, pero no puede evitar temblar de miedo. Por eso, después de una larga conversación, Eris menciona que todo este tiempo fue su madre quien mintió, ya que todos en el reino recuerdan que contaban la historia a los niños sobre los Súperd, devorándolos si no se dormían temprano. Así, de un momento a otro, todos se hicieron amigos. Finalmente, Rudeus piensa que de alguna u otra forma debe regresar con Eris a salvo. Después de varios días sobreviviendo, finalmente llegan a una aldea. Sin embargo, en la entrada los recibe un guardia y menciona que no los dejará pasar debido a que claramente parecen sospechosos. Ruijerd intenta hacerlo entrar en razón, así que el sujeto dice que traerá a su líder. El protagonista se queda confundido, ya que el guardia no se mueve de donde está, pero Ruijerd dice que la tribu Migurd puede comunicarse por telepatía. Luego llega el líder de la aldea y se presenta ante ellos como Rowan. A continuación, el amuleto que el protagonista lleva en el cuello llama la atención de Rowan. El protagonista dice que su maestra Roxy se lo dio. Esto provoca que un sujeto que los acompañaba mencione que Roxy es su hija. Además, conocemos al hombre llamado Rowan, el padre de Roxy. El protagonista en ese momento comprende que se encuentra en la aldea natal de su maestra. Mientras el grupo camina, el protagonista nota que alrededor hay muchas chicas parecidas a Roxy. Además, Rowan menciona que los Migurd viven alrededor de 200 años. También añade que no ve a su hija desde hace unos 20 años y que ella debe tener actualmente unos 44 años aproximadamente. Más tarde, por la noche, el grupo habla con Rowan y este les pregunta cuál será su plan, y Ruijerd responde que planea llevarlos hasta su casa y protegerlos con todo su ser. Sin embargo, Rowan dice que eso será difícil, ya que Rowan no puede entrar en las ciudades. Rowan también nos revela que hace 10 años, Rowan también había salvado a una niña. Por eso, cuando se trata de niños, él se ciega y si tiene que asesinar a todos en la ciudad para salvarlos, lo hará. Rowan hace años también mencionó que Ruijerd tiene como objetivo acabar con la mala reputación de los Súperd. Si eso es verdad, que aquella guerra de los Súperd acabó con todos, y Ruijerd se irrita y menciona que todo eso fue un plan del rey demonio Laplace, ya que el demonio los traicionó y les entregó unas lanzas malditas que poseían sus almas. Además, esa guerra fue hace más de 400 años, y Ruijerd explica que cuando tomaron las lanzas que Laplace les dio, estos comenzaron a caminar de inmediato, ya que todos empezaron a asesinar a otros sin importar quiénes eran, incluidas las mismas personas pertenecientes a su familia. Por eso, Ruijerd, como líder de los Súperd, piensa en recuperar la reputación que tanto han perdido. El protagonista se siente un poco triste, ya que es una persona empática por todo lo que sufrió en el pasado y se pregunta si Ruijerd ha estado solo todo este tiempo. Finalmente, Rudeus dice que lo ayudará con todo su ser para que pueda recuperar su reputación. Al día siguiente, vemos que el grupo se despide de Rowan y este se encuentra con su esposa, Rokari. El protagonista dice que se ve muy joven, pero ella responde que ya tiene 102 años. Rowan le pide al protagonista que, por favor, si ve a su hija, le diga que vaya a visitarlos. Él acepta y, todo un don Juan, dice que puede llamarlo suegro. La madre de la chica se emociona, pero claramente su padre, el tóxico, dice que no puede. Acto seguido, los padres de Roxy se despiden y entregan una espada, entre otras cosas, y posteriormente el grupo continúa su viaje. El protagonista piensa que si Ruijerd los ayudará desde fuera de las aldeas, entonces ellos se encargarán de ayudar desde dentro. Pasados unos días, mientras el grupo continuaba, tuvieron que cazar para poder alimentarse. Además, podemos notar que la espada que los padres de Roxy entregaron, ahora la tiene Eris, y tras varios días caminando, finalmente llegan a unas montañas y Ruijerd menciona que detrás de ellas se encuentra la ciudad de Ricarizo. A continuación, vemos que el grupo se acerca a la entrada y logra ver unos demonios muy distintos a los Migurd, los Súperd. Ruijerd explica que existen diferentes tipos de demonios. Además, el protagonista escucha que uno de los sujetos menciona que oyeron hablar de alguien llamado Dead End, callejón sin salida.
El protagonista le pregunta a Ruigerd quién es, a lo que responde que es él, ya que así lo llaman en algunas zonas, y su nombre significa algo muy similar a encontrarse con la muerte. Debido a que Rowan no puede entrar así, al protagonista se le ocurre una idea. A continuación, vemos que el grupo pasa por la guardia sin ningún problema, y al llegar se encuentra con una ciudad gigantesca que los deja muy impresionados. Después de visitar algunas tiendas, el grupo se dirige enseguida al gremio de aventureros, ya que Rudeus piensa que si van a estar un tiempo en el lugar, deberían ganar mucho dinero. Luego, llegan al lugar y llaman la atención de todos los presentes. Este dice que deberían tenerles miedo, ya que un Superd está con ellos, y enseguida aparece Ruigerd, quien tiene el cabello de otro color, y todos en el lugar piensan que es una broma y empiezan a reír en ese instante. Esto se debe al hecho de que los Superd son conocidos por tener el cabello de color verde, así que, al parecer, el plan que tenía el protagonista funcionó por completo. A continuación, llegan con una chica para poder registrarse como aventureros, y todos se ríen cuando llaman al grupo Dead End. Posteriormente se acercan al tablón de trabajos y observan que, debido a que les asignaron el rango F, no pueden tomar decisiones ni acabar con monstruos. Un hombre bestia los molesta y dice que deberían tomar la misión de encontrar un gatito perdido, por lo que, al ver que los están molestando, deciden irse del lugar. Mientras caminan en el albergue, el protagonista menciona que todo fue un completo éxito, ya que todos piensan que Rowan pertenece a los demonios de Migurt. Al llegar al lugar, mientras el protagonista los inscribe en el albergue, vemos que unos demonios se acercan a hablar con Eris, y debido a que ella no los entiende, uno de ellos llamado Kurt la toma del hombro. Esto hace que el broche de la capucha que el protagonista había comprado para Eris se rompa en ese preciso momento. Por eso, Eris, muy furiosa, empieza a darle una paliza a Kurt. Poco después, el protagonista cura al chico y se disculpa con él, ya que Eris no habla el idioma de los demonios. Kurt aprovecha y le pregunta al protagonista si le gustaría unirse a su equipo, pero el protagonista lo rechaza, ya que ellos tienen su propio grupo. Kurt dice que posiblemente se arrepentirá, ya que ellos se convertirán en personas famosas. Además, los otros demonios se presentan como Bashiro y Goblin. Más tarde esa noche, el grupo se encuentra en su habitación y el protagonista se preocupa mucho, ya que deben ganar dinero para poder vivir. A continuación, él se queda dormido y nos trasladamos nuevamente con el dios humano. Hitogami lo felicita por haber seguido su consejo el otro día, por eso menciona que, al parecer, confía mucho en Rowan. Además, menciona que tiene otro consejo para él, el cual es tomar la misión de encontrar al gatito perdido, ya que eso acabará con todas sus preocupaciones. Y tras decir estas palabras, el protagonista despierta en ese instante y piensa que realmente hacer ese encargo no lo sacará de la pobreza en la que están. El protagonista observa que Eris está despierta y tras acercarse a ella, la chica se preocupa y pregunta si acaso volverán a casa. Al día siguiente, vemos que el grupo está en la búsqueda del gatito, ya que con el tercer ojo de Rowan pueden rastrearlo. Ellos llegan hasta la cueva, la cual les parece muy apestosa. A continuación, entran en el lugar y se dan cuenta de que realmente hay una gran pantera allí, así como otros animales. Los chicos son interrumpidos cuando sienten la presencia de varios sujetos y, enseguida, aparecen varios hombres bestia, quienes empiezan a molestar a los animales, ya que, al parecer, se dedican a robar criaturas. Luego, el grupo sale y logra neutralizarlos. Y cuando el protagonista se acercó a uno de ellos para conversar, este le da un golpe al protagonista. Esto hace que Ruigerd se irrite y termine cortándole la cabeza al demonio. El protagonista dice que no debe hacer nada de eso, ya que solo va a empeorar la reputación de los Superd, por eso le pide claramente que no asesine a nadie más y que él se encargará de todo. Los sujetos explican que robaban las criaturas para luego fingir que las encontraban y así conseguir las recompensas. Y debido a que Ruigerd quiere acabar con ellos en ese instante, el protagonista se interpone entre ambos y pregunta por el rango de los sujetos, y estos mencionan que son rango de Rudeus. Después de pensarlo un poco, invita a los sujetos a unirse a su grupo. Esto hace que Ruigerd se enfurezca con el protagonista y diga que no trabajará con secuestradores de mascotas. Pero después de una pequeña conversación entre los tres, el protagonista dice que pueden ganar mucho dinero aprovechando que, como ellos son de rango D, podrían tomar misiones mejores que paguen más. Así, Ruigerd no tiene más remedio que aceptar en ese momento. Un tiempo después, vemos al grupo fuera del gremio, cuando de repente salen ambos hombres bestia. Uno de ellos menciona que subió el rango del grupo a C, tal como el protagonista claramente había pedido.
Además, dice que mañana tome una misión de rango B y el protagonista tomará una de rango F para poder intercambiarla con ellos. Así podrían ganar muchísimo dinero rápidamente. Finalmente, antes de retirarse, el protagonista dice que no olviden hacer publicidad del buen gremio de Dead End, advirtiendo que ya sabrán lo que les pasa si se niegan. Acto seguido, sale un hombre bestia llamado Nokopara. Este pregunta si por casualidad están molestando a los novatos, refiriéndose claramente al grupo del protagonista. Al ver que prefieren no decir nada, el sujeto se va del lugar y, en un cambio de escena, nos trasladamos nuevamente al reino de Asura. Aquí notamos que Roxy llegó para buscar al protagonista, pero se encuentra con un lugar lleno de personas heridas y un tablero repleto de personas totalmente desaparecidas. Sin embargo, se alegra al saber que ni Rudeus ni su familia están en esa lista. A continuación, vemos que durante las siguientes semanas, el grupo del protagonista realizó muchas misiones. Por la mañana, al día siguiente, vemos que tomaron una misión para salir a buscar un monstruo en el bosque petrificado. Rudeus piensa que si logra derrotar a la criatura, podrá tener tranquilidad financiera por un largo tiempo. Luego, llegan al lugar y se dan cuenta de que también está el grupo de Kurt y otros que se están burlando de ellos, ya que otros sujetos piensan que unos chicos como ellos no se llevarán la recompensa. Por eso, en pocas palabras, mencionan que el primero que encuentre y derrote al monstruo se quedará con la recompensa. Ellos salen corriendo del lugar y Ruigerd le dice al protagonista que deberían ayudar a los chicos. Por eso, después de convencerlo, Rudeus menciona que los seguirá y que solo intervendrán si es necesario. A continuación, vemos una anaconda gigante, así como otros monstruos que rodean al grupo de Kurt. Ruigerd menciona que deben ir de inmediato, pero el protagonista se niega, ya que su pensamiento es que los chicos deben estar en suficientes problemas para que luego se muestren agradecidos. Por eso, los ayudarán en el último segundo y usará su magia de curación si es necesario. Sin embargo, las cosas no salieron como él pensaba, ya que justo en ese instante ve que uno del grupo de Kurt literalmente sale volando partido en dos. Por eso, Ruigerd y Eris se lanzan y acaban con las criaturas. El protagonista se queda mirando el cuerpo del sujeto y piensa que todo esto es culpa suya, ya que detuvo a Ruigerd y Eris de ayudar. Ruigerd, en ese instante, se irrita con el protagonista y lo arrincona contra la pared. Sin embargo, Kurt calma a Ruigerd y menciona que si su compañero está muerto, es culpa de ellos mismos, ya que era un riesgo que asumieron al ir a esta misión. Finalmente, Kurt asume la culpa por la muerte de sus compañeros y añade que fue por él que llegaron a este lugar. Y si no hubieran sido ellos, posiblemente los tres estarían muertos. Un tiempo después, vemos que Kurt y su otro compañero se despiden del grupo del protagonista, ya que prefieren regresar a la ciudad. Posteriormente, el grupo del protagonista sube la colina cuando de repente escuchan a varias personas peleando. Al llegar al lugar, se encuentran con muchos cadáveres de aventureros y una enorme serpiente de capucha roja gigante. Ruigerd menciona que nunca esperó encontrar una criatura de tal magnitud y a continuación, el grupo se lanza sobre ella y tras combinar el ataque entre los tres, Rudeus lanza un poderoso ataque de fuego que la derrota. Sin embargo, notaron que llegaron algo tarde, ya que todos los caballeros ya habían muerto. Un tiempo después, regresan a la guilda de aventureros y vemos que Nokopara los estaba esperando. El sujeto dice que logró sacarles información a los otros tipos sobre lo que están haciendo con las misiones y los amenazó diciendo que, si se lo cuentan a la guilda de aventureros, les quitará su licencia. Así, los chantajea y les pide la mitad de las ganancias que obtuvieron durante todo el mes. Rudeus se siente muy decepcionado, ya que desde que llegaron a la ciudad nada le ha salido como esperaba. Mientras piensa en una solución, el protagonista narra que, claramente, sin importar lo que tenga que hacer para proteger a la chica, incluso si debe traicionar a Ruigerd y acabar con toda la ciudad. A continuación, vemos que el cielo comienza a oscurecerse debido a la ira del protagonista. Ruigerd logra notar esto, así que repetidamente vierte agua sobre su cabello, eliminando la tinta que llevaba puesta y haciendo que Nokopara se dé cuenta de que es el mismísimo Dead End. Este comienza a gritar que es un supernoide y todos en el lugar empiezan a correr. Ruigerd se acerca y tras agarrarlo por el cuello, lo amenaza en ese instante. Este dice que se irán de la ciudad y que, si llegan a la próxima y se enteran de que su licencia fue suspendida, vendrá personalmente para acabar con él.
y tras decir estas palabras sale saltando y se va del lugar. A continuación, vemos que Kurt y su compañero se muestran muy asustados, pero el protagonista recuerda que él les salvó la vida, por lo que se retractan y piden disculpas. Un tiempo después, Eris y el protagonista salen de la ciudad y se dirigen a buscar a Ruigerd. Al encontrarlo, el protagonista se disculpa con su amigo, ya que solo pensaba en hacer dinero y mejorar la reputación de Ruigerd. Pero Ruigerd dice que la culpa es suya, ya que no había entendido cuánto se había preocupado el protagonista por ellos. Y este se dio cuenta de la determinación del sujeto cuando el protagonista estaba irritado y dispuesto a acabar con Nokopara. Finalmente dice que sabe que el protagonista estaba dispuesto a proteger a Eris y eso lo convierte en un guerrero. Tras una breve conversación, ambos se ríen de la situación y se dan la mano en claro símbolo de amistad. A la mañana siguiente, vemos que Rudeus va a hablar con Ruigerd y se da cuenta de que está completamente calvo. Esto se debe al hecho de que Ruigerd sabe que la gente le tiene mucho miedo a su cabello. Además, el protagonista completa su nuevo estilo con una bandana, la cual se pone en la frente para ocultar la gema que lleva, por lo que ahora puede pasar desapercibido entre todas las personas. Después de unos meses, vemos que el grupo llegó a una gran ciudad, la cual es bastante costera, ya que muchas de las tiendas del lugar están cerca de la playa. En un cambio de escena, vemos que un sujeto llamado Tal Hand llega junto con Roxy y otra chica llamada Elinalice. Ellos justo llegaron al puerto donde se encontraba el mismísimo protagonista. Sin embargo, aunque el protagonista se encontraba en el mismo puerto, no pudo verlo, ya que ellos estaban a sus espaldas a lo lejos. El grupo del protagonista habla con el dueño de un barco, ya que necesitan cruzar el océano. Sin embargo, debido a que Ruigerd es un demonio, terminan cobrando una cantidad sumamente exorbitante. El grupo regresa para almorzar mientras piensan cómo podrían conseguir dinero para que todos puedan viajar. Entonces deciden quedarse ahí por un tiempo mientras resuelven este problema. Más tarde, por la noche, el grupo se encuentra descansando cuando de repente el protagonista se queda dormido. Él entra en el sueño del dios humano y menciona que había pasado un año desde la última vez que se vieron. También menciona que, al parecer, el último consejo que le había dado lo metió en problemas refiriéndose a los sujetos que secuestraban mascotas. Hitogami le da un nuevo consejo y le pide que compre comida a un vendedor ambulante y camine por un callejón oscuro. El protagonista pregunta qué pasará si sigue su consejo, pero el dios dice que será una sorpresa. Al día siguiente, vemos que Ruigerd y Eris se encuentran entrenando a la orilla de la playa. Por un momento se detienen, ya que Ruigerd percibe que hay alguien más presente en el lugar. Y enseguida podemos notar que es Roxy quien claramente los está espiando, pero al darse cuenta de que la han visto, decide esconderse. Además, continúan entrenando y Eris se pone muy feliz, ya que justo logró asestarle un golpe a Ruigerd. De vuelta con el protagonista, este siguió el consejo del dios y decidió comprar comida y caminar por un callejón. Sin embargo, el protagonista, todo un pervertido, logra escuchar que alguien está haciendo el verdadero delicioso, así que decide seguir su camino muy contento. Además, justo por detrás de él pasó corriendo Roxy, sin que claramente se diera cuenta. Poco después, el protagonista se encuentra con una persona que está mendigando comida y logra escuchar la voz de una chica, quien menciona que después de 300 años pudo resucitar. Sin embargo, ella no quiere morir, ya que no ha podido comer nada en mucho tiempo. A continuación, Rudeus se da cuenta de que esta puede ser la prueba de la que le habló Hitogami, por lo que le da la comida y nos damos cuenta de que la chica era nada menos que la mismísima Kishirika. Después de presentarse, el protagonista duda, ya que piensa que está delirando por no tener amigos y claramente cree que está jugando a ser la emperatriz demonio. Sin embargo, el protagonista, como está aburrido, decide seguirle el juego, así que se arrodilla ante ella y le da la bienvenida de regreso. La chica le agradece por haberle salvado la vida, así que le dice al protagonista que le concederá un deseo. El protagonista, en tono de burla, pide mucho dinero y conquistar la mitad del mundo, pero como nunca lo ha hecho, dice que quiere su cuerpo. Kishirika piensa que para ser tan joven es todo un verdadero pervertido, por eso acepta la propuesta del protagonista y comienza a bajarse los pantalones. El protagonista se emociona muchísimo, pero enseguida la chica se retracta, ya que al parecer está reservándose para un futuro matrimonio. El protagonista pregunta entonces si no puede darle nada de lo que puede ofrecer. Y Kishirika dice que podría darle uno de sus ojos de demonio. Enseguida, vemos que ella se lanza contra el protagonista y logra ponerle uno de sus ojos de demonio. Rudeus comienza a ver doble y luego la chica se va de ese lugar.
El protagonista, en ese instante, nos narra que justo en ese momento logró obtener el ojo de la adivinación. Mientras el protagonista camina por el mercado, un sujeto le dice que preste atención por donde camina, ya que debido a su nuevo ojo debe adaptarse a su visión. Luego, el protagonista logra anticipar unos movimientos y se da cuenta de que justo donde está es el sujeto que va a caer sobre una jarra de barro. Entonces, golpea al sujeto para que no le caiga encima. A continuación, una mujer que estaba arriba se disculpa con ambos, ya que casi se les cae una jarra encima. Por eso descubrimos que ahora el protagonista puede ver cómo suceden las cosas un segundo antes. Poco después, el protagonista llega al albergue con los chicos y les cuenta lo que pasó. Y Ruigerd menciona que nunca vio a la emperatriz, pero sí conoce su historia, ya que posee 12 ojos mágicos, los cuales le permiten ver prácticamente todo. Finalmente, Rudeus dice que se quedará una semana en el albergue mientras se acostumbra a su ojo. Pasada una semana, el protagonista y Eris llegan a la playa para poder entrenar y Rudeus menciona que claramente se está acostumbrando y que todo se ha vuelto mucho más sencillo. A continuación, Eris se lanza contra el protagonista, pero este logra adivinar todos sus movimientos, debido a que si se concentra y utiliza su magia, puede incluso prever lo que sucederá 2 segundos antes y todo. Finalmente, vemos que tras leer los movimientos de la chica, logra derrotarla muy fácilmente. La chica acepta su derrota e intenta darle la mano al protagonista, pero como era de esperarse, era una trampa, y el protagonista también anticipa su movimiento, lo que provoca que Eris se marche muy triste por no poder vencer a Rudeus. Ruigerd lo felicita y cuenta que hace mucho tiempo conocieron a un Super Dick que también tenía un ojo de demonio. Sin embargo, este murió antes de poder dominar su ojo, por eso, al haberlo dominado en una semana, lo hace muy, pero muy talentoso. El protagonista se emociona y pregunta si acaso podrá ganar un combate contra Ruigerd. Intentan hacerlo, pero como era de esperarse, el protagonista termina siendo derrotado por Ruigerd. Más tarde por la noche, vemos que Eris está muy triste, ya que por más que se esfuerza, no puede alcanzar el nivel de Rudeus. Unas horas después, vemos que ambos chicos están en la cama y el protagonista piensa que no debería haberse alegrado por ganarle a Eris. Además, piensa que no deberían estar entrenando, ya que necesitan llevar a Eris a su casa. Más tarde, por la noche, el protagonista sale a escondidas y se encuentra con Ruigerd, quien los sorprendió en el acto. El protagonista termina confesando que está pensando en vender el bastón que Eris le regaló. Ruigerd le regaña y le dice que sabe que él está esforzándose para llevarlos al otro lado del mar, incluso sabiendo que les están cobrando demasiado por llevarlos. Entonces le pide que deje de intentar hacer todo solo y acepte la ayuda de los demás. Rudeus dice que no tiene otra opción, pero Ruigerd le responde que su orgullo no le permitiría vender algo tan preciado para él. Además, le pregunta qué pensaría Eris si llegara a saber que vendió el regalo que ella le dio. Por eso literalmente le dice que si vendiera el bastón, terminaría dividiendo al grupo. Así, finalmente, Rudeus acepta buscar otra alternativa para poder salir de allí. Enseguida se da cuenta de que hay alguien espiándolos y de repente aparece el sujeto que había chocado con él en el mercado. El sujeto menciona que vino a agradecer por el otro día y se presenta con el nombre de Gallus Cleaner. Y así termina el anime. Y si llegaste hasta esta parte del video, no te olvides de comentar la palabra secreta que será Naja. Y no te olvides de dejar tu like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita, que es sumamente importante. Hasta la próxima. Rebobina se despide.